tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es miércoles 14 de diciembre, con el gusto y el placer de saludarlos, de darle la bienvenida y sobre todo de invitarlo a que les dé like a las redes sociales de Cabecera, donde usted podrá recibir información oportunamente de todo lo que se está generando momento a momento, minuto a minuto. Y pues obviamente si se suscribe al canal de Telegram, pues ahí también podrá recibir toda esta información que le estoy comentando y le estoy compartiendo. Y bueno, pues saludo con mucho gusto a mis compañeros en este día. Miércoles, Surya Palacios, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, encantada de estar aquí con todos ustedes. Carlos, Héctor, ya los extrañaba, teníamos tiempo de no vernos. Sí, ¿verdad? De no estar juntos. Feliz miércoles para todos. Feliz miércoles. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy contento de estar por aquí con ustedes y con nuestro público. Bienvenido, Carlos Maguey. ¿Dónde andas? Aquí andamos, ya por fin, ¿verdad? Un montón de días que había faltado, pero miren, aquí estamos, y ni modo de no venir hoy, porque hoy es, no sé si ya es el último día de la temporada, pero, entiendo que si no, no nos iban a pagar completo el aguinaldo, entonces aquí estoy, que no vaya a faltar. Sí, más bien, ya tienes palomita. Ya, muy bien. Por ahí está la productora ya tomando lista. Oiga, pues vamos a iniciar con los temas. Lamentable, ¿no? El deceso de Puebla, en Puebla del gobernador. eh, Ay, se me fue su nombre. Ay. Miguel Barbosa. Miguel Barbosa, Miguel Huerta. Barbosa. Huerta, es Miguel Barbosa correcto. Huerta. Quien pues padecía este problema de la diabetes y bueno, pues lamentablemente falleció el día de ayer y pues nuestro pésame para toda su familia y bueno, pues ya políticamente pues el estado de Puebla se organizará conforme a su propia constitución. Bueno, pues vamos al tema que nos interesa. El día de hoy, precisamente, pues se va a promover este tema de el plan B, BCD, no sé, B modificado, B al cuadrado, B al triple, no sé, a la máxima potencia, pero bueno, el caso es que va un plan B con respecto a esta reforma electoral que pues inicialmente se votó en contra inicialmente y bueno, a raíz de eso se vino esta plan B que viene a algunas modificaciones ya, de hecho, ¿no? Que se están planteando para pues ver si es conveniente o no y ya pues los senadores están pues por tomar el asunto en sus manos con respecto a esta decisión de votar esta reforma. Surya. Sí, bueno, son cambios mínimos con respecto a lo que aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada. Porque sí son, digamos, inconstitucionalidades o transgresiones a la Constitución que sí eran muy evidentes. Dejaron otras que son igualmente no solo evidentes, sino también pues graves, ¿no? Pero bueno, todavía hasta la noche de ayer martes se decía que los partidos aliados de Morena en el Senado y también en la Cámara de Diputados, que son el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista de México, pues estaban todavía negociando, ¿no? Entonces este miércoles se prevé pues en una larga sesión que se apruebe este plan B electoral del presidente con algunas, como digo, ligeras modificaciones. Por ejemplo, que se mantenga la situación actual, que los partidos políticos deben de obtener en elecciones generales al menos el 3% de la votación total para que puedan conservar su registro. Los diputados habían avalado que los partidos podían seguir existiendo si en al menos 17 entidades del país conseguían el 3% de los votos. Entonces, eso sí se modificó. También se anuló la posibilidad de que los partidos se transfirieran votos entre sí en caso de que alguno estuviera en riesgo de perder
el registro, lo cual, bueno, pues es completamente inconstitucional y eso incluso ya lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también se desechó que los partidos políticos nacionales pudieran obtener financiamiento público a nivel local en las entidades federativas, aunque hayan perdido su registro en el ámbito nacional. Otro cambio fue el relativo al que imponía alguna obligación al INE para presentar al Congreso iniciativas de ley en materia electoral para realizar reformas electorales, pues eso era una transgresión al artículo 71 de nuestra Carta Magna, porque pues el INE no es uno de los sujetos que tiene derecho a presentar o iniciar leyes de acuerdo con nuestra Constitución. Salvo eso, digamos que no hay otros cambios más de fondo, se mantiene en esencia la intención de reestructurar al Instituto Nacional Electoral, acotar sus facultades, acotar también las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desaparecer la Sala Regional Especializada, que es la que se encarga de sustanciar todo los procedimientos cuando partidos y candidatos incumplen las normas como aquellas de los topes de campaña, la propaganda, etcétera, etcétera. La verdad es de que es un severo golpe a nuestra democracia, lo que va a restar certeza y legitimidad a las elecciones, lamentablemente. Y bueno, pues tenemos en puerta las elecciones que va a haber en 2023, pero evidentemente pues la intención del partido oficial y del presidente, de Morena y de López Obrador, pues es disminuir las capacidades de la autoridad electoral, cooptarla para así, digamos, tratar de emular a lo que fue el Partido Revolucionario Institucional hegemónico, ¿no? Hasta antes del 2000. Héctor Romero, recursos legales para esta reforma que ya la han señalado el mismo presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, decía que había actos de inconstitucionalidad. Mira, vamos esperando. El día de ayer tenemos conocimiento que el presidente del partido naranja, Movimiento Ciudadano, ya interpuso un juicio de amparo y estaban esperando que les dieran una suspensión para que no continuara el proceso legislativo por una serie de violaciones que yo distinguiría. Violaciones cometidas en el proceso de formación de la ley o de reforma de las leyes, y por el otro lado las inconstitucionalidades que presenta el propio proyecto en las reformas y que identifica, y de eso tenemos y les tienen que agradecer los partidos políticos a Monreal, el que él ya identificó 21 paquetes de inconstitucionalidades en las propuestas de reforma del plan B de venganza del presidente de la República. Esto ya es un indicador de todas las violaciones que se vienen cometiendo, y en una violación extra todavía más, y en una interferencia terrible hacia un poder independiente. El día de ayer el secretario de Gobernación va al Senado a darles línea a los senadores y a discutir con ellos la proyecto de reforma, y acaba aceptándole, fíjate qué favor, aceptándole 6 modificaciones, entre ellas algunas de las que comentaba Suria, pero en realidad todavía quedarían 16 bloques de inconstitucionalidad que tendrán que ser analizadas a través de los juicios de amparo y las acciones de inconstitucionalidad que presenten los propios legisladores federales de los bloques de oposición. Entonces creo que esto no vence todavía. Esperemos, y todo estará en función de quién gane la contienda por la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que no sea el presidente un agachón como el actual que le dé la razón al presidente. Entonces, necesitamos 8 votos de la Corte para que se declare inconstitucional esta reforma, independientemente del proceso legislativo que se ha venido siguiendo, que es a todas luces violatorio
de la forma en que se tienen que crear las leyes. O sea, los señores legisladores efectivamente están para hacer leyes, pero no para apoyar proyectos de cientos de hojas cuando les llegan en la noche y los aprueban en la madrugada, cuando desde el punto de vista humano ni siquiera había posibilidad de leerlos, ya no de discutirlos con los demás partidos. Entonces, realmente, pues, ¿dónde está la función de la Cámara, tanto de diputados como de senadores, en cuanto a ese trabajo legislativo real que se debe realizar cuando haya una iniciativa de ley? Entonces, creo que hay mucho de dónde cortar, insisto, desde aspectos de inconstitucionalidad por violación al proceso legislativo, como el contenido del bodrio de plan B de la reforma electoral. Así es. Y además, bueno, ahorita que mencionas a Monreal, se abre más la brecha, ¿no? De división entre el presidente y Monreal, ¿no? Con su postura con respecto a esta reforma, ¿no? Yo no lo vi así, ¿eh? Perdón que los interrumpa, ya le tocaba la palabra a Carlos, pero fíjate que al final de cuentas, con las declaraciones que escucho de Monreal, Monreal se dio al final de cuentas a todo esto. La verdad, yo esperaba ya el rompimiento, de todos modos lo van a correr de Morena en estos días, es lo más seguro, y ya Riva Palacio en su columna lo publicó hace un día o dos, toda la estrategia del presidente Mario Delgado para deshacerse de la incomodidad de Monreal, que no les aceptó ser el candidato a la Ciudad de México. Y él lo sabe, van a perder la Ciudad de México, entonces ¿cómo va a querer ser candidato por Morena? Y por el otro lado, pues no queda ni bien ni con Dios ni con el diablo. Entonces ahora sí quedó en una de las posiciones más incómodas. Lo entrevistaron y le preguntaron si estaba entre la espada y la pared, y su respuesta fue: no, estoy entre dos espadas, que describen perfectamente dónde está situado ahorita el pobre Monreal. Pero en congruencia debería ya lo veremos más tarde hoy, o quizá en la madrugada del jueves, pero en congruencia él debería si no votar en contra, al menos sí abstenerse, como lo hizo creo que en un par de ocasiones, ¿no? También, Sí. ¿no? Carlos, ¿qué decir de todo esto? La manifestación pues porque como que no les importó, ¿verdad? La manifestación de defensa del INE, ¿no? No, bueno, en realidad todos sabíamos que la manifestación no tenía efectos sobre Morena porque, de hecho, ellos lo vieron como una provocación, ¿no? Como Claro. sí, yo puedo sacarlas, ¿no? Sabíamos que no era para eso la manifestación, era nada más para hacer visible, aún más visible, lo que estaba intentando hacer Morena. Para fortuna no se logra hacer lo que quería Morena, pero sí se quedan muy, muy cerca, ¿no? Sí le dan buenas estocadas y sale como está hasta ahorita la reforma. Y sobre todo, si sale así y no se no se la revierte la Corte. Porque hay una parte importante que tiene que ver con la autonomía, y no como esa autonomía de puedo hacer lo que yo quiera, sino como la autonomía de gestión que le permite a un órgano como el INE procurarse su preparación para un proceso, y la forma en la que estas reformas estarían cortando las estructuras permanentes del instituto, de verdad generarían una grave afectación. Yo sé que casi en todos los estados existe ya una estructura de facto en materia electoral, y que incluso el mismo personal de las comisiones o de los órganos distritales podrían buscar pertenecer al Instituto Electoral esporádicamente cuando se crearan las estructuras temporalmente. Pero créanme, el ahorro va a ser mínimo, no va a ser sustancial, y sí, en cambio, le va a generar problemas operativos al instituto. De todo esto, lo que rescataría es que
creo que es una buena posibilidad para que se posicione Ricardo Monreal. Creo que incluso si fuéramos mal pensados diríamos, híjole, el presidente está construyendo un candidato cercano a él, pero que brinca a la oposición y que pudiera convertirse él justamente en el único que le hiciera contrapeso, y qué mejor que tu contrapeso pues sea tu amigo, ¿no? Creo que en ese sentido no sería descabellado pensar en que Monreal puede ser un caballo de Troya, que lo están enviando para el otro lado, que incluso puede pelearla, y todavía más, imagínense que en un remoto caso la gana, ¿no? Por algún modo, de algún modo obtiene lo que la oposición quiere, y entonces se vuelve el candidato deseable, el personaje heroico, y entonces lo aclaman. Ya todos sabemos que ya fue candidato por MC, ¿no? No me acuerdo si cuando ya era MC o cuando era todavía Convergencia, pero ya fue candidato por MC. Es un hombre que ha pasado por ha seguido al presidente por todos los partidos en los que él ha estado. Entonces, creo que de todo esto, claro, ya nos enumeraron, pero creo que el que puede ser el gran ganón, el gran beneficiario de esto, va a ser precisamente Ricardo Monreal. Me parece que está en todas las posibilidades de ser el mero, el efectivo, y bueno, pues ya lo veremos en unos días más, ¿no? A ver cómo sale. Pues dicen que para que la cuña apriete, tiene que ¿Sí? ser del ¿Tiene mismo que ser del palo. mismo palo? Así es. Así, por algo son estos dichos, ¿no? Tan populares y tan de mucha razón y de mucha verdad. Pero bueno, vi la cara y la expresión de Héctor y de Surya así como que no muy convencidos a que Monreal sea el bueno o llegara O a sea, ganar, él ¿verdad? puede, a lo mejor sí, o sea, bueno, o sea, políticamente pudiera salir no tan raspado, ¿no? Digamos, pero pensar que él pudiera ser el candidato de la oposición, bueno, nomás les recuerdo que él es el artífice de la destrucción de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, de no ser por él, no se hubiera elegido a Rosario Piedra, que es, digamos, que a partir de esa gestión es que ya no tenemos Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Tenemos una comisión que defiende al ejército, nada más y nada menos. Él también es el artífice de que tengamos a los ministros de la Corte y ministras de la Corte que entraron en esta administración y que han favorecido a Andrés Manuel López Obrador. O sea, de no ser por él y del trabajo que él realizó a favor de Morena y del presidente en el Senado, pues no se tendrían precisamente esos ministros. Así es de que el debilitamiento de dos instituciones tan importantes para nuestro país, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que al final de cuentas, bueno, en nuestro país tenemos dos sistemas de defensa de los derechos humanos, el jurisdiccional y el administrativo. El administrativo le toca a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el jurisdiccional a los tribunales, juzgados, tribunales y hasta la Corte, ¿no? Entonces, o sea, destruyó dos instituciones que son importantísimas, porque el problema, y es a lo que, o sea, en lo que le apuesta el presidente desde lo de la reforma energética, la ley eléctrica, etcétera, es a que no se consigan en la Corte los 8 votos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de cualquier tipo de reforma. Esa es la apuesta del presidente. Y justo para eso tiene esos ministros que Ricardo Monreal ayudó a integrar en la Corte. Así es de que, bueno, si hay alguna oposición que reciba a este personaje, bueno, pues no Puntos en contará con contra. mi voto por lo menos, ¿no? Punto en Pero contra, no creo Héctor. que llegue a esos extremos. Héctor. No, fíjate que a mí me cae muy bien Monreal. He estado escuchando su discurso. Es un tipo muy capaz. Tiene ahorita 2 libros que acabo de terminar de leer en relación a la función legislativa. Y es un tipo inteligente en un partido donde se equivocó de ser miembro. Yo no veo a Monreal de candidato de Morena.
Yo veo a Monreal junto con Marcelo Ebrard de candidato de otro partido político y no precisamente de la alianza. No, claro. Este, En la ¿Por qué? alianza no lo Porque van por a ahí hay querer. un partido que le vale sombrilla a la alianza y que ellos lo que quieren, independientemente, y saben que pueden perder la presidencia de la República, pero lo que quieren es ganar posiciones tanto de gobernaturas como de presidencias municipales y diputaciones. Y entonces buscan un candidato que sea muy rentable para la Ciudad de México y precisamente Monreal encaja en ese hueco, junto con Marcelo para candidato. Pero Entonces, estamos futureando, mejor veamos qué lo ves muy pasa. naranja. No, Así es, no, pero a ver, yo no estoy diciendo que Monreal no sea inteligente y que no sea No, 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 capaz. no, nadie está diciendo eso. Muy veamos inteligente, es pasado muy mañana qué pasa. Pues sí. y es, Veamos qué o pasa sea, pasado mañana en el Senado y cuál es está la preparado. reacción para parar esta situación de esta reforma electoral. Pues se tendrán que tomar decisiones también en función a cómo se comporta Monreal y el bloque de sus 20 senadores a la hora de la votación en el Pleno del Senado. Entonces, ni de un lado ni de otro, no cantemos todavía ni pesimismo ni victoria, vamos viendo cómo evoluciona y en ese momento podremos opinar. Bueno, yo nomás les digo, les pago una coca a cada uno si Monreal no va por la coalición. Va. Ahí lo Ahí dejo. está grabado, ¿eh? Queda grabado. Que sea comida, no coca. Ahí está bien, tú dices. Con Muy hielo bien. y helado, con hielo y helado de vainilla, por favor. Bueno. Perfecto. La mía, Ya, ¿eh? ya estamos apalabrados. Bueno, muy bien. Ya quedó amarrado entonces. Ya lo vio usted, así es de que, pues bueno, o sea, ya se apuntó aquí Carlos con este compromiso. Pero bueno, vamos a darle adelante. Oiga, pues, digo, cuestiono esta parte de la poca diplomacia, ¿no? Que el presidente manifiesta en este tema de Perú, ¿no? Concretamente al declarar pues esta pausa, que ya la había hecho en un caso anterior con España, ¿no? Esta pausa diplomática, por así decirlo, pero al presidente se le nota que no es nada, absolutamente nada diplomático. También lo vimos con la carta de respuesta por motivo de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos, ¿no? Este tema de las pausas, Surya, ¿a qué viene? O sea, ese es un invento de López Obrador, que de derecho internacional, de diplomacia, no sabe nada, ¿no? Tampoco sabe de derecho interno, pero bueno, no existe. O sea, no hay ninguna norma, ni costumbre diplomática, ni actividad consuetudinaria que son parte de las fuentes. La costumbre es una fuente del derecho internacional. No existe la figura de la pausa. O rompes o no rompes relaciones con un país, punto, ¿no? Eso es lo que existe. Eso es un invento de López Obrador, que ya lo hizo con España, ahora con Perú, pasando por encima de las instituciones peruanas y interviniendo en la política interior del país andino. O sea, que nada de que no es injerencia, no, claro que sí, o sea, se está violentando la famosa política, ¿no? costumbre de México Doctrina que está Estrada. establecida en la Constitución de que no hay que intervenir en otros países, que a mí me parece realmente que eso ya debería de haberse cambiado desde hace mucho, pero formalmente sí hay una injerencia. Perú ya se quejó. Ya llamaron al embajador mexicano en Lima y le dijeron, o sea, no estamos de acuerdo con lo que están diciendo las autoridades mexicanas, léase López Obrador, porque de entrada, pues, no están tomando en cuenta lo que realmente pasó en ese país. O sea, el 7 de diciembre, Pedro Castillo Terrones, que era el titular del Ejecutivo, violentó la Constitución al tratar de desaparecer el Congreso. Congreso. O sea, así de fácil. Eso se llama golpe de Estado aquí en China, porque él sí está facultado, de acuerdo con la Constitución peruana, está facultado de su gabinete, del gabinete ministerial. Situación que no ocurrió. Entonces, al no estar en ese supuesto jurídico que le permite al presidente peruano, la Constitución,
el disolver el Congreso, obviamente está en contra de la Constitución. Y el Congreso, de acuerdo con la Constitución, entonces lo destituye. ¿Por qué? Porque sí existen los supuestos que autorizan al Congreso la destitución del presidente cuando éste violenta el orden constitucional. Entonces, o sea, el hecho de que México no se dé cuenta, las autoridades mexicanas o el gobierno federal no se dé cuenta, o para bienes, etcétera. O sea, realmente, pues la política exterior de nuestro país ha estado pues muy mal manejada, porque lo que trata de componer Marcelo Ebrard, el canciller, pues lo descompone al día siguiente en la mañana el presidente. Así es. Héctor, ¿qué decir de esta pausa? No, pues ¿cuál pausa? O sea, se les olvida que México tenía la doctrina Estrada, que implicaba la no intervención en las decisiones de los demás países, ¿verdad? Y el presidente se dice juarista, aunque ya últimamente ya no es juarista, y se le olvida aquella frase que dice que entre los individuos, como entre las naciones, parada, pero yo creo que es porque son de la misma banda. Entonces, pues cuando algún pandillero cae en desgracia, los demás pandilleros van y lo ayudan. Ese es el tema por el que el presidente está interviniendo. Y ojalá hagan una auditoría a los recursos públicos que sacó el candidato para ganar la elección de su país, para ver si no hubo injerencia del gobierno mexicano en esa elección, que yo creo que es a lo que le temen. Entonces tendremos que verlo con mucha calma. Efectivamente hay algunas manifestaciones todavía de las gentes en el país, pero ya se convocó elección. Ahora, que lamentablemente el señor no alcanzó a llegar a la embajada, pues lo sentimos mucho, porque los mismos ciudadanos peruanos bloquearon la embajada mexicana para evitar que el señor se refugiara en la embajada mexicana, y por eso les da coraje. Pero luego todavía, para acabarla de componer, nuestro gobierno sacó un desplegado con otros países apoyando a su presidente, pero se equivocan hasta en las banderas, confunden la Argentina con la guatemalteca. Un desplegado que supuestamente fue elaborado por los ministros de 4 países. Ya hubo respuesta a ese desplegado de 4 países por parte de Perú, y les aclaran a estas naciones que Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Hasta la respuesta peruana fue con mayúsculas, ¿no? Él dio un golpe de Estado, ¿no? Para que dejen de defenderlo, ¿no? Porque en el desplegado se lamentaba que lo destituyeron, ¿no? Y también muy lamentable que el presidente el martes, ¿no? En la mañana dijo que para él el presidente seguía siendo Castillo. Válgame, ¿no? O sea, más intervención no se Claro, puede. aunque él diga que no es intervención, ¿verdad? Ajá. Según él. Pero eso es parte de su estrategia también, ¿no? En cierta forma. Carlos. Fíjate que se convierten en personajes muy atractivos para verlos en un inicio y en su región, pero cuando ves que se van reproduciendo y que dices, es el mismo modelo, el de México y el de Perú, y es un tipo muy parecido, y en otras partes, ¿no? Vas viendo similitudes, y la verdad es que sí generan eso, mala espina, ¿no? Es decir, la verdad es que con todo y lo extraordinario que resultó ese golpe de Estado en Perú, ese autogolpe de Estado, bueno, ese golpe de Estado, porque no era a la presidencia la que quería afectar, sino a los otros poderes, nos genera esa sensación de que hay hombres que pueden, bueno, personas que pueden volverse, pues sí, la frase suena rara, ya no estaría tan en uso, pero volverse locos por el poder. Y al volverse locos me refiero a perder la noción o la razón, que incluso llegan a hacer este tipo de acciones como si de veras creyeran que iban a prosperar, ¿no? Cuando
es evidente que no había ningún indicio de que esto iba a prosperar. Recuerdo que las primeras notas que salieron y que hablaban de cómo había disuelto el Congreso, y luego Pedro Castillo saliendo a decir, es que me drogaron, ¿no? Yo cuando empecé a leer, Dieron un me agua drogaron. sospechosa, Sí, dices, no, sí, no sí me está, acuerdo. sí es una persona demente, ¿no? Con recursos fantasiosos, que además todos hemos escuchado ya esos recursos fantasiosos y que son creados con la intención, no de que se los creamos la mayoría, sino de que se lo crean ese grupito que los mantuvieron en el poder. Porque hay que recordar que en estos sistemas democráticos, que como todos sabemos no son perfectos, no gana precisamente el que tiene la mayoría del apoyo de la población, sino el que tiene un poquito más que los demás, ¿no? Y hablamos de personajes que a lo mejor, bueno, poniendo el ejemplo de Morena en México, con un 18 o 20% de la población que esté de su lado, es suficiente para que gane las elecciones, precisamente por cómo está diseñado. Y es correcto, o sea, tampoco hay que cambiarlo, ¿no? Así es ese sistema. Y entonces, por eso esos líderes no les preocupa convencer al 80% o al 100% de la población. Ni siquiera el 50% más uno les interesa convencer. Les interesa convencer, mantener ese 15, ese 18, un 20%, y a ellos es a quienes va dirigido ese mensaje de me drogaron, ¿no? Me pusieron algo, no era yo no vi que yo soy bueno, ¿no? Yo nunca había hecho. Y esas personas se lo creen, ¿no? Es un pequeño grupo. Y mientras el resto arde en furia y se molestan o nos molestamos, y ellos consiguen su fin, que es mantengo mi grupito, les digo cómo son las cosas, incluso aunque él no quede como presidente, aunque él ya no vuelva a ocupar la presidencia, porque esos grupitos de poder son heredables y se los puede depositar a otro personaje y él los va a usar del mismo modo. Entonces, sí, hay que verlo como lo que es. Sí, un intento le falló y ahora lo que quiere es preservar eso y esas pequeñas manifestaciones del extranjero que todo mundo entiende que están mal, pero le sirven a él y a su grupo para decir, ya ven, el presidente de México y el gobierno de Argentina y entonces unos pequeñitos, esos sí vieron lo que pasó, y están de nuestro lado, y es una estructura bien pensada que no nos gusta a muchos, pero que les funciona y les funciona muy bien, ¿no? Ese es el grave problema en esto, que les funciona, son operativamente eficientes y bueno, pues no juegan con reglas distintas que los demás, nomás ellos les saben sacar una ventaja muy poco ética, pero que les ha funcionado. Les reditúa, ¿no? En cierta forma. Así es. Sí, pero también, bueno, el tema de la obsesión, ¿no? Por el poder, que es también una parte de su estrategia, ¿no? Pues, Regresaríamos a lo que nos enseñó el Señor de los Anillos, ¿verdad? ándale. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe de forma absoluta a las personas. Claro, claro. Pues con esto llegamos prácticamente al final del programa. Gracias, Surya, gracias, Héctor, gracias, Carlos. Yo lo espero a usted aquí el próximo viernes. Cuídense, que tengan una excelente semana y disfrútenla. Hasta entonces. Cuídense por el COVID, por cierto. Cuídense. Hasta entonces.